Hola hermanos, que Dios les bendiga una vez más. 2 de marzo se titula Sabiduría. Santiago capítulo 1 verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La puerta se cerró detrás de él con fuerza. Fue un sonido seco como su corazón, carente de paz y de alegría. Otra oportunidad perdida, un empleo más que no estaba a su altura. A los 32 años de edad, continuaba buscando el empleo ideal, acorde con su capacidad y preparación. Ambiciones tenía, títulos también, y de las mejores universidades. A veces se creía un semidios, tan distante de los simples mortales. Por eso sufría, las personas no lo veían de la misma forma. Se llamaba Pedro Pablo, 2 nombres bíblicos, tal vez porque sus padres querían que él siguiera el ejemplo de estos héroes del cristianismo. Pero al entrar en la universidad creyó que no necesitaba más de Dios. Se olvidó por completo de lo que había aprendido en su niñez. Al cumplir 35 años, ebrio, intentó el suicidio. Algunos dicen que se cayó accidentalmente, otros afirman que se arrojó intencionalmente. Como resultado, permaneció en una silla de ruedas durante varios meses. Fueron meses de reflexión. Un día se miró en el espejo y percibió que la vida se le estaba yendo y él no había hecho otra cosa que buscar el empleo ideal. Se preguntó por qué otros, con menor capacidad que él, triunfaban en la vida. E imperceptiblemente, en el silencio de sus pensamientos, vino a su memoria un versículo que había aprendido cuando era niño. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría no es conocimiento. Pedro Pablo sabía mucho, pero carecía de sabiduría. ¿Cómo iba a tenerla? Si Dios es la fuente de la sabiduría y él había eliminado a Dios por completo de su vida. En humildad, volvió los ojos a Dios. Enséñame a usar lo que sé, le dijo al Señor en su corazón, y la respuesta no se dejó esperar. Dios siempre da sabiduría en abundancia al que la pide. Entonces, lo mucho o lo poco que sabes se transforma en un instrumento poderoso en tus manos. Nunca conocí a Pedro Pablo. Un día, mientras realizaba una serie de reuniones en Albuquerque, alguien me entregó una carta. En el cuarto de mi hotel la leí y agradecí a Dios por su misericordia, capaz de esperar, esperar y esperar hasta que el ser humano un día entiende que sin Dios no es nada. Por eso veo hoy por la vida seguro diciendo esto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es uno de mis versículos favoritos, porque todos los días yo le digo a Dios que me dé de su sabiduría, porque a veces quizás se presenten situaciones difíciles o frustrantes y uno responde de inmediato sin antes pensar. Hablamos antes de pensar las cosas bien y llegamos a lastimar a otras personas. Por eso yo le pido a Dios que me dé de su sabiduría, que sea Él quien me ayude a pensar y reflexionar antes de hablar, porque si nos ponemos a pensar, ¿a cuántas personas hemos lastimado porque decimos algo sin pensar? Debemos de reflexionar en esta palabra, como este joven anduvo tantos años tras el trabajo ideal. ¿De qué vamos nosotros detrás? ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que queremos obtener? Y si no lo hemos obtenido, quizás es porque no hemos buscado bien. Recordemos de que sin Dios nada somos, como dijo esta reflexión. El joven reconoció de que necesitaba de Dios. Al llegar a la universidad, él se olvidó completamente de Dios. ¿Cuándo hemos dejado de creer en Dios? Quizás fue el año pasado, quizás ya llevas 5 años desde que te olvidaste de Dios y dijiste, yo no necesito de Él. ¿Y cómo te está yendo el día de hoy? ¿Cómo nos está yendo el día de hoy al haber dejado a Dios? Hermanos, pidámosle sabiduría a Dios y que sea Él quien nos ayude a vivir día tras día. Sin Él nada somos y necesitamos de Él. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias.